1. Hoy empezamos una serie nueva. Terminamos el libro de Daniel, donde precisamente el Señor nos habló eso. Él es el soberano Dios en control de todas las naciones. Y ahora vamos a empezar una serie en el libro de los Hechos, donde vemos, se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vemos cómo la iglesia comenzó, cómo la iglesia fue fundada. Y en ella vemos principios que nosotros hoy como iglesia continuamos. Vemos cómo esa iglesia estaba, a pesar de los sufrimientos y a pesar de la persecución, como ellos aún así estaban enfocados en hacer la misión del Señor. Y hoy vamos a hablar, el título del mensaje, así fue como todo empezó. Hoy vamos a ver cómo fue que la iglesia fue fundada. Hoy celebramos 8 años de gracia y verdad, pero gracia y verdad hace 8 años se unió a esta empresa espiritual del Señor que comenzó hace 2000 años, que es la iglesia de Cristo. Y hoy vamos a ver cómo fue que todo empezó. Estamos en la página 1111. Si usted tiene la Biblia congregacional, la página 1111, la 1111. Y vamos a leer los versículos 1 al 11. Si usted puede ponerse de pie conmigo para leer la palabra del Señor, luego oramos por Venezuela también y comenzamos en la palabra del Señor. Dice, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde y te pedimos, Señor, que tú nos hables, Señor, que tú nos ministres, que tú nos fortalezcas, Señor. Tú sabes la necesidad de tu iglesia, no tan solo de nosotros como gracia y verdad, sino también tú sabes las necesidades individuales de cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra poderosa, misteriosa, sobrenatural, que siempre hace aquello para la cual tú la enviaste y mucho, mucho más, te pedimos que obres poderosamente en nosotros, Señor. Señor, y queremos seguir orando por la nación de Venezuela. Sabemos lo que pasó en Venezuela esta semana pasada, una situación, Señor, que es de mucha injusticia, pero que nosotros como creyentes sabemos que no está por encima de tu control y de tu soberanía.
Y por eso, Señor, nos unimos a Venezuela y nos unimos, Señor, a todos aquellos que están clamando y orando, y te pedimos, Señor, que tengan misericordia y que obres poderosamente en Venezuela, Señor. Te necesitamos, Señor. Venezuela te necesita, tu pueblo te necesita. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Una de las primeras preguntas que nosotros nos hacemos como cristianos cuando venimos al Señor es, ¿cómo fue que todo empezó? ¿Cómo fue que la iglesia empezó? Y quizás nos podemos hacer esa pregunta porque un poco más profunda que cómo fue que todo empezó, está quizás la pregunta, ¿seré yo parte de la iglesia de Cristo? ¿Seré yo parte de esa iglesia que el Señor fundó, que vemos en la Biblia? Aquí estamos nosotros 2000 años después de este relato. Aquí estamos 2000 denominaciones después. Aquí estamos 2000 credos y doctrinas y enseñanzas después. Y por eso esa pregunta, esa curiosidad es válida. Nos preguntamos, ¿cómo fue que todo empezó? ¿Cómo fue que la iglesia empezó? ¿Cuál es la verdadera iglesia? Y ¿seré yo parte de la verdadera iglesia? Algunos dicen que la única verdadera iglesia es la iglesia católica apostólica romana. Otros dicen que la iglesia en la Edad Media se corrompió y no vino a resurgir sino hasta la Reforma Protestante en el siglo XVI, en el 1500, en los 1500. Pero nosotros vamos a ver en nuestro estudio del libro de los Hechos que la iglesia es una. Solamente hay una iglesia y no está conectada a ninguna institución humana o terrenal, sino está conectada espiritualmente a Jesucristo por medio de la fe. Está conectada a su palabra por medio de nuestra obediencia a la palabra del Señor. Vamos a iniciar esta serie en el libro de los Hechos de los Apóstoles para contestar esta pregunta y poder ver cómo nosotros, cada uno de nosotros y nosotros como iglesia, Gracia y Verdad, podamos ver que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Estamos conectados a la iglesia de Cristo. Somos parte de esa única iglesia espiritual de Cristo. Podamos ver claramente que nosotros, tú y yo y nosotros corporalmente, somos la iglesia de Cristo y somos la continuación de esta iglesia que vemos que comenzó aquí en el libro de los Hechos hace 2000 años atrás. Y nosotros no somos los únicos que nos hemos hecho esa pregunta. La pregunta de cómo fue que todo empezó. No somos los únicos que nos hemos hecho esa pregunta. Teófilo era un cristiano en el primer siglo que también se hacía esa pregunta. Y miren lo que su amigo Lucas hizo para ayudarlo a contestar esa pregunta, para ayudarlo a entender esa pregunta. Él primero le escribió el libro, el Evangelio de Lucas. Vayan conmigo a Lucas capítulo 1. Dejen el dedo ahí en Hechos 1, porque vamos a volver. Pero vayan conmigo a Lucas capítulo 1. La página 1042 en la Biblia congregacional. Y miren cómo Lucas le escribe a Teófilo primero el Evangelio de Lucas para ayudarlo a contestar cómo fue que todo empezó.
Leemos del versículo 1, del capítulo 1, al versículo 4. Le dice: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí, Lucas dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que, esta es la parte importante, le escribe para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que han sido enseñadas. Lucas le escribe el Evangelio a Teófilo para que él supiera la verdad precisa acerca de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, él escribe acerca de Jesús desde su nacimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, y le escribe hasta la ascensión. En el capítulo 24 al final de Lucas, del Evangelio, habla de cuando Cristo ascendió. Pues en el libro de los Hechos, Lucas quiere continuar haciendo esto, continuar escribiéndole a Teófilo acerca de la verdad precisa de Jesús, para que él sepa cómo fue que todo empezó y para que él sepa que él es parte de la iglesia del Señor. Pero ahora se enfoca en qué pasó después de la ascensión. Se enfoca en la fundación de la iglesia, en los primeros pasos de bebé de la iglesia. Y ahora volvemos a Hechos capítulo 1. Y mira, por eso es que le dice en los primeros 2 versos a Teófilo, en el primer relato, el Evangelio de Lucas, en el primer relato, estimado Teófilo, allá le dijo excelentísimo, acá le dice estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después que por el Espíritu Santo él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Y por eso, así Teófilo, por esto que hace su amigo Lucas, él sabe cómo fue que todo empezó y él aprende que él es parte de la iglesia, pero no solo Teófilo, sino también nosotros, la iglesia del Señor, por medio de los evangelios y por medio del libro de los Hechos, podemos saber cómo fue que la iglesia empezó. Y no solo cómo fue que empezó, sino, quizás más importante, podemos tener certeza de que nosotros, aún 2000 años después, somos parte de la iglesia de Cristo. Somos parte de esa iglesia única, una espiritual de Cristo Jesús. Y lo primero que hace Lucas para mostrarle a Teófilo y a nosotros cómo fue que todo comenzó, es que le muestra cómo la roca fundamental de nuestra fe, y esto es importante que usted sepa, la roca fundamental, el punto principal de la fe cristiana, que es la resurrección de Cristo, esa es la roca fundamental de nuestra fe. Lucas le habla y le muestra a Teófilo y a nosotros cómo la resurrección de Cristo es verdadera. No es una leyenda, no es un mito, es una verdad. Y le da razones para él ver y creer que es verdadera. Póngase usted a pensar acerca de la importancia de la resurrección de Cristo por un momento. Imagínese si Cristo no hubiera resucitado, si eso es simplemente un mito, una leyenda, una cosa que se empezó a propagar allí por los apóstoles, que no fue verdad y se creció como un rumor y llegamos hasta lo que somos hoy. Si eso es todo lo que la resurrección de Cristo es, entonces nuestra fe se viene abajo. Nuestra fe no es verdadera, porque nuestra fe está basada en que Cristo con su muerte y su resurrección perdonó nuestros pecados y tenemos asegurada la vida eterna. Pero lo que Dios hizo para demostrar que la muerte de Jesucristo
significa el perdón de nuestros pecados, lo que Dios hizo fue resucitó a un muerto después de 3 días. Cristo, después de 3 días, resucitó de entre la muerte. Y eso asegura nuestra fe. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15, no tiene que ir allá, versículos 14 al 15, Pablo dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos, porque estamos testificando en que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero por otra parte, si Cristo sí ha resucitado, lo cual creemos, amén. Cristo resucitó, amén. Si Cristo ha resucitado, eso significa que nuestra fe es ¿qué? Es verdadera. Nuestros pecados sí han sido perdonados. Cristo va a volver y nosotros vamos a estar con Él para siempre con vida eterna, amén. Si Cristo ha resucitado, significa que todo lo que Cristo dijo es verdad. Y por esto Lucas le dice a Teófilo acerca de las pruebas convincentes de la resurrección de Cristo. Mira lo que Lucas le dice a Teófilo de los apóstoles en el versículo 3. Hablando de los apóstoles, él dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Cristo se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y lo hizo por 40 días, apareciéndoseles por 40 días. ¿Por qué Cristo se habrá quedado 40 días después de haber resucitado aquí en la tierra con los apóstoles? ¿Por qué? Precisamente para esto, para ofrecer pruebas convincentes de que había resucitado. Cada día de esos 40 días, la fe de los apóstoles se afirmaba más y más y más. Día 1, 2 y 3 se apareció aquí. Día 4, 5 y 6 se les apareció a aquellos. Día 7, 8 y 9 se le apareció otro grupo. 10, 11 y 12 otra vez a los apóstoles. 13, 14 y 15 hablando otra vez con los apóstoles. Y así por 40 días, cada vez que él se aparecía, la fe de esos apóstoles se afirmaba más y más. Hasta que finalmente la fe de ellos estaba tan firme como el fundamento de un gran edificio. Como una zapata, como un fundamento que sostiene un edificio. Y ese edificio no era nada más y nada menos que ¿qué? Que la iglesia del Señor. Miren cómo Pablo lo dice en 1 Corintios 15 otra vez, acerca de esas pruebas convincentes. Él dice, se apareció a Cefas, se apareció después a los 12 y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La mayoría de los cuales viven aún. O sea, ellos podrían estar por ahí contradiciendo y negando. Están vivos todavía. Pero algunos ya duermen. Y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Yo estaba escuchando un video recientemente. Había un pastor, estaba predicando en una universidad. Y una mujer se levanta y le dice, si yo no veo el expediente médico con la prueba médica que garantiza que él resucitó entre los muertos, yo no voy a creer. A lo que el predicador le contesta, oye, eso es bien conveniente para ti decir eso. Es conveniente para ti porque así tú puedes simplemente negar el cristianismo. Cuando tú sabes que en ese tiempo no habían expedientes médicos. No había el rigor médico que nosotros tenemos hoy día. No habían expedientes médicos, pero sí había algo. Tenían sentido común.
Hubo más de 500 personas que lo vieron y afirmaron su resurrección. Y no hay pruebas históricas, no tenemos documentos históricos de que alguien en ese tiempo contradijera lo que estaban diciendo estas más de 500 personas. Ni siquiera los mismos fariseos. A ellos les convenía negar la resurrección. Pero ni siquiera de los fariseos. Todo lo que tenemos son afirmaciones de que Él resucitó. Y como si eso fuera poco, en adición tenemos a los apóstoles, a quienes todos a amenaza de muerte por décadas, ninguno negó la resurrección de Cristo. Y algunos de ellos hasta los mataron por predicar que Cristo resucitó, y ni aún ahí lo negaron. ¿Por qué? Porque por 40 días, con pruebas convincentes, se les apareció y ellos sabían sabían que Cristo ciertamente había resucitado. Y así ellos fueron testigos de Cristo. Y hoy, hermanos, nosotros, por esas pruebas convincentes, históricas, podemos poner nuestra fe en el Señor. Y cuando hacemos eso, no solamente son las pruebas históricas, y ahora cuando venimos al Señor y nacemos de nuevo, también en nuestra experiencia personal de que nuestra vida cambia. Y sabemos que el Señor es verdadero, ¿sí o no? Podemos saber que nosotros tenemos una fe verdadera. Podemos saber que nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, igual que Teófilo, igual que Lucas, igual que todos estos apóstoles. Y podemos tener firmeza y convicción en nuestro caminar con el Señor. Lo segundo que hace Lucas para mostrarle a Teófilo cómo todo comenzó es explicarle cuál fue la misión que Cristo le dejó a los apóstoles y a su iglesia. Miren el versículo 8. Jesús les dijo antes de ascender: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. La misión que Cristo le dejó a los apóstoles fue de ser testigos. Primero en Jerusalén, luego en Judea y Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Y eso lo vemos pasar en el libro de los Hechos. Vemos cómo esa misión ellos la cumplen, y así se puede dividir el libro de los Hechos. Primero, la iglesia es establecida en Jerusalén, capítulos 1 al 7. Luego en el capítulo 8, la iglesia comienza a ser perseguida luego de la muerte de Esteban, y ellos se tienen que ir de Jerusalén y se expanden a Judea y a Samaria. Luego, por el ministerio de Pablo, para la segunda mitad del libro, vemos que se expande hasta los confines de la tierra. Y al final del libro vemos que el evangelio llega hasta Roma, que para ellos era el límite, era el fin del mundo conocido para ellos. ¿Qué significa ser testigos? Esta palabra es una palabra en un sentido judicial. O sea, significa que es dar testimonio de algo que yo vi. Ellos vieron a Jesús, caminaron con Jesús, hablaron con Jesús, son testigos, están ofreciendo un testimonio para tú poder llegar a una conclusión. Y ellos vieron por 40 días pruebas convincentes de que Jesús había resucitado. Vayan conmigo a Primera de Juan. Vamos a ver cómo Juan habla de esto en su primera carta. Dejen otra vez, hagan su marca ahí en Hechos. Primera de Juan. Está para el final. La página 1257, 1257. Y Juan era un apóstol, Juan era un testigo.
Mira cómo Juan habla de cómo los apóstoles serán testigos oculares. Él dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esos 40 días, no solamente es que caminaron con Jesús por 3 años, esos 40 días que lo vieron resucitado, lo tocaron, lo vieron, lo escucharon. Esto escribimos acerca del verbo de vida, acerca de Jesús. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. En ese sentido, los apóstoles fueron testigos. En ese sentido fue que Jesús les dijo, serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos fueron testigos visuales, oculares, testigos experienciales. Ellos caminaron, experimentaron a Jesús. Y por esto Cristo los envió a hacer esa misión, para anunciar a Cristo, para que otros pudieran escuchar y creer y venir al Señor y tener vida eterna. Y vamos a ver en Hechos cómo ellos hacen esto. Y al hacerlo, la iglesia es fundada, se establece, crece y se expande. Eso lo vemos en el libro de los Hechos. Y desde entonces, la iglesia ha seguido creciendo por el testimonio de otros testigos que vinieron después. No testigos como los apóstoles. Los apóstoles podemos decir que eran testigos primarios, que vieron y experimentaron personalmente a Jesús. Por eso es que los apóstoles son únicos. Ya no tenemos apóstoles. Ellos fueron los apóstoles. No necesitamos más apóstoles, porque solamente ellos fueron esos testigos primarios. Pero ahora, desde entonces, tenemos testigos, por decirlo así, secundarios, que apuntan a la evidencia histórica y bíblica de Cristo resucitó. Los apóstoles lo vieron y los apóstoles afirmaron y escribieron. Y yo lo he creído. Y eso me ha transformado. Ha hecho un cambio en mi vida. Y por eso yo sé que es verdadero. Así que en un sentido somos secundarios porque no somos los apóstoles, pero en otro sentido somos primarios porque nuestra vida ha sido ¿qué? Cambiada, transformada. Podemos dar testimonio de que el Espíritu Santo realmente cambia la vida de una persona cuando viene al Señor. Y por eso podemos llamar a otros, seguimos siendo testigos, llamamos a otros, oye, ven al Señor, cree en el Señor, Él transformó mi vida, puede transformar la tuya también. Y todos los que desde entonces creen en el Señor son unidos a Cristo, son unidos a su iglesia y vienen a formar parte de esa única iglesia, incluyéndonos nosotros hasta el día de hoy. Sigan ahí en 1 Juan, miren el versículo 3. Versículo 3. Juan habla de la conexión que hay entre los testigos primarios y el resto de la iglesia, los testigos que venimos a ser secundarios. Mire cómo él dice en el versículo 3 y 4. Versículo 1 y 2 le dijo, estamos aquí para los primarios, para decirles la verdad, porque lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos. Mira lo que dice el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes. Ahí están todos los secundarios. Eso llega hasta nosotros. A ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. ¿Ven? Cuando nosotros creemos en Cristo, por medio de la fe tenemos comunión con los apóstoles, tenemos comunión con Cristo. Venimos a ser parte de la única iglesia, por medio de la fe. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo.
Estamos en Cristo. Somos parte de esa iglesia. ¿Cómo fue que todo empezó? Todo comenzó con el testimonio de estos apóstoles. Y cuando tú crees, eres unido a la iglesia de Cristo. Teófilo fue unido, Lucas fue unido. Nosotros hemos sido unidos por medio de la fe y tenemos comunión con ellos. Somos parte de la misma iglesia y nuestro gozo es completo. Eso es lo que pasa cuando nosotros creemos en el Señor. Y entonces nos convertimos en testigos secundarios que continuamos esa misión, que siempre estamos apelando a qué, por medio de la palabra, a los testigos que, a los primarios. Mira lo que dice la palabra. Mira lo que dice la palabra. Vayan conmigo ahora a 1 Pedro, un poquito atrás. 1 Pedro, capítulo 2, página 1250. Mira cómo Pedro nos pinta una imagen de cómo desde los apóstoles la iglesia ha estado siendo construida como un edificio espiritual. Y que cada vez que alguien viene a Cristo es añadido a la iglesia del Señor. Mira el versículo, capítulo 2, versículos 4 y 5. Y viniendo a Él, nosotros creyentes, viniendo a Él por medio de la fe, viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, los testigos secundarios, todos nosotros, también ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cristo es la piedra viva, es la piedra angular, es la primera piedra del edificio de la iglesia. Cristo, su muerte, su resurrección. A esa piedra que es Cristo se añade el fundamento de la iglesia, que son ¿quién? Los apóstoles, los testigos primarios. Y encima de Cristo, su resurrección y ese fundamento que son los apóstoles, cada vez que un creyente viene a Cristo es como una piedra viva, es como un ladrillo que se ha ido añadiendo por medio de la fe, y la iglesia ha sido, a través de 2000 años, ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y somos la casa espiritual del Señor. Eso es espiritualmente, por eso somos parte de Cristo. Y usted tiene que saber eso. Usted tiene que tener eso claro. Usted es parte de la iglesia de Cristo. No tiene que ser parte de esta denominación o de aquella organización. No, nosotros somos parte de la iglesia de Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Él, venimos a ser una de esas piedras. Cuando ponemos nuestra fe en la enseñanza, en la fe apostólica, de ese fundamento que está en la palabra del Señor. Esta es nuestra herencia espiritual. Esta es nuestra herencia espiritual. Ahora, para hacer esta misión de ser testigos, para que la iglesia sea construida, se necesita energía, se necesita fuerza, se necesita combustible, se necesita un poder. Y lo próximo que Lucas le muestra a Teófilo de cómo todo comenzó es hablarle de la fuente de ese poder que iba a edificar a la iglesia. Y esa fuente, ese poder es el Espíritu Santo. Vuelvan a Hechos capítulo 1, miren el versículo 4. Jesús le habla, hablándole a los apóstoles y reuniéndoles, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Versículo 5, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Brinquen al versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. El Espíritu Santo, mis hermanos, quien es Dios, sí, Dios, la tercera persona de la Trinidad,
en el estudio de Hebreos hemos visto cómo Él tiene voz, cómo Él tiene voluntad. Él fue prometido por el Padre para empoderar a los apóstoles y a su iglesia para hacer esta misión, establecer ese fundamento y que la casa espiritual sea edificada. Y en el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia fue bautizada con el Espíritu Santo, empoderada. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y después se iba. Pero ahora en el nuevo pacto, en el fin de los tiempos, el Espíritu Santo viene y habita con los creyentes. No se va. Él hace de nuestro cuerpo su templo. Él nos llena. Él nos habita. Él nos empodera para hacer la obra de ser testigos. Ahora, así como los apóstoles eran testigos diferentes a nosotros, testigos primarios, eran testigos oculares de Cristo, y nosotros somos testigos que apuntamos a Cristo y a los apóstoles como secundarios. El Espíritu Santo los empoderó a ellos de una manera diferente, al fundamento lo empoderó de una manera diferente que ha empoderado el resto de las piedras vivas. Los empoderó a ellos de una manera única. Ellos recibieron poder para establecer ese fundamento. Y con ese poder vino el hablar de parte de Cristo, dejando para la iglesia las enseñanzas fundamentales de nuestra fe en la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Dónde vemos eso? Juan nos lo dice en su Evangelio. En el capítulo 16, versículo 13, él dice que el Espíritu Santo iba a guiar a los apóstoles a toda verdad. Los iba a guiar a toda verdad. ¿Cómo vemos eso específicamente? Juan 14, 26, Jesús le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo primero les iba a recordar todas sus palabras. Y por eso ellos pudieron escribir los evangelios años después, décadas después. Fue una obra sobrenatural del Espíritu Santo recordándoles las palabras, los hechos de Jesús. Y segundo, Juan 14, 26 dice que les iba a enseñar todas las cosas. Y por eso tenemos libros como las epístolas, donde tenemos las doctrinas básicas de nuestra fe. Eso fue un trabajo que Dios le dio único a los apóstoles, a esos testigos primarios que establecieron el fundamento. El Espíritu Santo no solo hizo eso con los apóstoles, sino que para confirmar la verdad de todo eso que ellos iban a escribir, que ellos iban a decir de parte de Dios, sus ministerios estaban acompañados de muchos milagros y de muchas señales que confirmaban que ellos eran apóstoles auténticos, testigos primarios, enviados por Dios, usados por el Espíritu Santo para escribir esas verdades. Hebreos 2, lo vimos este miércoles pasado. No, antepasado. Este miércoles vimos el 3. Ya no me acuerdo. Hebreos 2 dice de cómo los apóstoles, sus milagros y sus señales autenticaban todo lo que ellos escribieron e hicieron. Dios testificó junto con ellos, hablando de los apóstoles, Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo. Era Dios testificando que el trabajo de ellos como apóstoles, el trabajo de ellos como escribiendo todo lo que Cristo dijo y enseñándonos toda verdad, era verdadero. La resurrección autenticó que Cristo era verdadero. Los milagros y las señales de los apóstoles autenticaban que el ministerio de ellos era verdadero. Y desde entonces, cada creyente de Cristo, cuando pone su fe en Cristo, es lleno del Espíritu Santo, empoderado por el Espíritu Santo, para ellos también ser testigos, para ellos también vivir para la gloria de Dios. Vamos a Efesios capítulo 1.
Efesios 1, la página 1201, 1201. Mira el versículo 13, hablando de cómo el Espíritu Santo nos llena y nos empodera. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el espíritu de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Ahora brinquen al versículo 18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, y esto es lo que quiero que vean, y sepan cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Cuando tú crees en el Señor, en ti hay un poder, y es el poder del Espíritu Santo, que un poquito más abajo va a decir en el versículo 20 que es el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es el mismo poder con el cual los apóstoles pudieron hacer esos milagros y esas señales. Y ese mismo poder habita en nosotros para también nosotros ser testigos de Cristo. Nosotros también estamos empoderados, estamos habitados por el Espíritu Santo y por eso sabemos que hacemos este llamado de ser testigos, no por nuestras fuerzas. No, porque por nuestras fuerzas es imposible. ¿Cómo es que Gracia y Verdad llega a 8 años hoy? ¿Cómo? No es por las fuerzas de ninguno de nosotros. Ha sido únicamente por el poder del Señor. ¿Cómo es que la iglesia llega a 2000 años? Porque ha sido todo por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que las puertas del infierno, Jesucristo dice, no prevalecerán contra su iglesia. Y por eso es que la misión se va a cumplir a toda costa, se va a cumplir, porque es su iglesia y Cristo dijo que Él la iba a edificar. Él la iba a edificar. En eso ponemos nuestra confianza. Y la va a edificar totalmente hasta que Él vuelva. Y eso es lo próximo que Lucas le muestra a Teófilo acerca de cómo todo comenzó. Todo comenzó por mostrarle a los apóstoles cómo todo iba a terminar. Nos dice el versículo 9. Vuelvan a Hechos, iba a leer 9 en Efesios. Hechos capítulo 1, dice el versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Ahí nos habla de cómo Cristo asciende a los cielos. El versículo 10 nos dice que los apóstoles se quedaron así pasmados mirando para arriba como que, ajá, ¿y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Están atónitos, están paralizados. Y por eso el versículo 11 dice que 2 ángeles aparecen y los despierta a ellos los apóstoles que están ahí pasmados con las siguientes palabras del versículo 11. Que les dijeron, hablando de estos 2 ángeles, les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. Los ángeles le dicen a los apóstoles cuándo la misión va a terminar. Va a terminar cuando Cristo vuelva por su iglesia y su iglesia sea arrebatada con Él para encontrarnos con Él en las nubes, como dice primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y Cristo le dijo esto a los apóstoles, Mateo 24, Jesús dijo, el evangelio del reino se predicará en todo el mundo, entonces vendrá el fin. Cuando terminen la misión de predicar, entonces vendrá el fin. Lo mismo que vimos en el versículo 8. El evangelio tenía que ser testificado. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Cuando se termine esa misión,
Cristo volverá. Al final del libro de los Hechos, vemos que Pablo lleva el evangelio hasta Roma. Y ellos pensaban que eso eran los confines de la tierra. Pero nosotros sabemos hoy, después de Roma había mucho más. Eso no eran todas las naciones. Todavía, mi hermano, hay etnias, hay pueblos, hay gentes, hay lenguas que no han escuchado el evangelio. Aquí tienen la palabra del domingo. Los misionólogos, que son personas profesionales que se dedican a estudiar las misiones y el avance de las misiones, estiman que en el mundo hay 17.250 etnias. 17.250. Esos son grupos que se distinguen ya sea por lenguaje, por costumbre o por cultura. Por ejemplo, en Guatemala nada más hay sobre 30 diferentes grupos de estos. Y ellos estiman que de estas 17.250 etnias o grupos, el evangelio ha llegado a 10.040. Que todavía faltan 7.215 grupos porque el evangelio llegue a ellos. En números de población, en el mundo hay 8.10 billones de personas. Hemos llegado a 4.66 billones y todavía nos faltan 3.40 billones. En términos de por ciento, la misión, Cristo va a volver cuando lleguemos a 100. Hemos completado 58, nos faltan 42%. La misión comenzó hace 2000 años, aquí. Aquí fue donde todo comenzó, a las afueras de Jerusalén, cuando Cristo ascendió a los cielos. Pero todavía no hemos terminado la misión. Estamos más cerca que nunca. Sí, y tenemos más herramientas que nunca para terminarla. Cosas como la globalización, la tecnología, los avances en traducciones de lenguaje, la transportación, etcétera. Que son cosas que por un lado nosotros pensamos contaminan nuestra cultura, pero por otro lado el Dios soberano las usa para el avance de su reino. Todo eso está fomentando la misión para que la misión siga avanzando exponencialmente. Eso significa que por 2000 años la misión ha hecho así. Pero todos esos avances en estos últimos años está haciendo que la misión haga así. Avance exponencialmente, avance mucho más en poco tiempo de lo que había pasado anteriormente. Y por eso dicen los misionólogos que probablemente no en nuestra generación, sino en la próxima generación o en los próximos 100 años, probablemente, si esa exponencia continúa en esa trayectoria, podemos completar la misión. Eso lo anima a usted. Eso a mí me anima, que estemos tan cerca. Entonces Cristo volverá, hará cielos nuevos, tierra nueva, donde finalmente more la justicia y la paz, y gente de toda lengua y de toda nación va a estar ahí ante el trono de Dios, que glorificando los 17.215 grupos. Va a haber gente de todas esas naciones glorificando y exaltando al Rey de Reyes y al Rey de Gloria. Esa es nuestra esperanza. Pero mientras tanto, mientras ese día no llegue, la misión todavía nos falta, nos queda, es nuestra responsabilidad. Tenemos que ser testigos, tenemos que compartir el evangelio. Y no es una tarea fácil. Como veremos en el libro de los Hechos, vivir comprometidos a esta misión tiene un alto precio. Lo vamos a ver. Sufrimiento, persecución, incomodidad. Y una incomodidad mucho más alta que simplemente la calor que estamos sintiendo hoy. Incomodidad y hasta muerte. Pero ese es nuestro llamado. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir
al Señor. Y no podemos olvidar lo que acabamos de decir, no estamos solos, el Espíritu Santo nos habita, nos empodera, es con ese poder sobrenatural que podemos hacerlo. Y cuando la completemos, Cristo entonces volverá y terminaremos la misión. Y hoy somos llamados a tomar en serio nuestra responsabilidad. Hoy a 8 años somos llamados a tomar en serio nuestra responsabilidad de compartir el Evangelio. Ok, vamos a terminar. Que no solamente tenía que predicarle el pasaje, tenía que introducirle el libro de los Hechos. Ok. Pero vamos a terminar. Hace 2000 años Lucas escribió a Teófilo este libro. Y lo escribió para relatarle a él cómo fue que todo comenzó. Para que él supiera que él era parte de la iglesia de Cristo. Para que su fe fuera verdadera, estuviera fuerte y firme. Y aquí estamos hoy nosotros, hermanos, 2000 años después, y también celebrando 8 años de haber comenzado Gracia y Verdad. Una iglesia local que es parte de la iglesia, la única iglesia espiritual de Cristo. Y para celebrar estos 8 años, el Señor hoy nos recuerda cómo fue que todo comenzó. Para que nuestra fe, igual que la de Teófilo, sea una fe firme, fuerte, vibrante para el Señor. Calvary, Gracia y Verdad comenzó en agosto del 2016, pero la iglesia de Cristo, de la cual Gracia y Verdad es parte, comenzó hace 2000 años a las afueras de Jerusalén. Cuando antes de ascender el Señor le dio una misión a la iglesia. Desde entonces esa misión ha estado avanzando por el poder de Dios y hoy nosotros somos recomisionados por el Señor a tomar en serio esta misión que es nuestra también. Usted es parte de la iglesia de Cristo. Calvary, Gracia y Verdad es parte de la iglesia de Cristo. Nosotros somos unas cuantas de esas piedras vivas que forman parte de ese gran edificio espiritual que es la casa de Dios, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. Y desde entonces cada creyente, incluyéndonos a nosotros, hemos sido añadidos, somos piedras vivas y somos llamados a tomar en serio esta misión. Cuando la última piedra viva, cuando el último elegido del Señor, que nosotros no sabemos quién es, quiénes son, cuando ese evangelio llega al último grupo, a la última etnia, y se añade esa última piedra viva, entonces sonará la trompeta final. Cristo volverá por su iglesia y nos iremos todos a estar con el Señor. Pero hasta entonces, esta es nuestra misión. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra que en el libro de los Hechos nos muestra cómo fue que todo comenzó. No solamente nos muestra cómo fue que todo comenzó, sino nos muestra claramente que nosotros somos parte de esta iglesia que comenzó hace 2000 años. Te pedimos, Señor, que esa verdad nos anime, nos fortalezca, Señor. Lo que nos hace parte de tu iglesia no es ser parte de este grupo o de aquel grupo, es estar unidos a ti por la fe, unidos a ti por medio de la fe, viviendo en obediencia a tu palabra. Que eso nos anime, Señor, que eso nos fortalezca hoy. Y Señor, que hoy tomemos en serio el llamado de continuar esta misión de ser testigos, Señor. Llénanos de tu poder, fortalécenos con tu Espíritu Santo para seguir esta obra. Señor, hoy, a 8 años de gracia y verdad haber comenzado, te pedimos que tú de manera especial nos renueves, nos vuelvas a fortalecer, nos vuelvas a animar a aquellos de nosotros que estamos cansados, quizás desanimados, quizás desilusionados, Señor, que saber esta verdad de cómo fue que todo empezó, saber esta verdad que nosotros somos parte de tu iglesia,
A pesar de que somos pocos aquí en esta esquinita del mundo, este día caliente aquí en Colorado Springs, saber que somos algo de parte de tu iglesia, algo mucho más glorioso, mucho más grande de lo que podemos imaginar. Fortalécenos con esa verdad hoy. Padre, gracias porque hoy pudimos celebrar este servicio. Te pedimos que ahora al terminar y al salir podamos ser bendecidos por ti. Y te pedimos que la celebración que vamos a tener ahora, el convivir, el compartir, la comida que vamos a compartir, que seamos también ministrados y bendecidos por eso. Tu iglesia implora tu bendición, Señor. Y tu pueblo dice, amén y amén. Cantamos para terminar y nos vemos